5, 4, 3, 2, 1, 0. Radio, Sarepta, frecuencia digital, Mayday, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Continuamos, damas y caballeros, nuestra programación 104.3, Radio Sarepta, frecuencia digital. Conéctate al aire en vivo, señores, desde cabina. Mandamos cordiales saludos, bendiciones, damas y caballeros. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Continuamos, damas y caballeros. Les mandamos un cordial saludo a toda la gente bonita que está atenta a la programación de Radio Sarepta. Le mandamos un cordial saludo, un abrazo, bendiciones. Blanca Nieves, la rebelde, damas y caballeros. También le mandamos saludos a la rebelde, ex LDM, señores. Al tremendo, el fantasma, señores. Norma Aguilar. Hasta Utah, Estados Unidos. Le mandamos cordial saludos a nuestro amigo Héctor Vera, damas y caballeros. Continuamos con la programación, damas y caballeros.
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Está cayendo su gloria sobre cada uno de nosotros, damas y caballeros. Le mandamos un saludo, un abrazo a la monjita Gris, al Barbarone, el tremendo Barbarone. Le mandamos saludos también al Secam. Bendiciones al Sheriff 88. También al tremendo, el siervo fiel y prudente, señores, a toda la gente que está atenta a la programación de Radio Sarepta, señores. Prepárate en este momento porque vamos a estar concientizando, señores, el tema del Espíritu Santo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. .4.3 Radio Sarepta, frecuencia digital, al aire, en vivo. Continuamos, damas y caballeros. Esta programación es patrocinada por la empresaria Marta Serna. Quédate con nosotros. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion.
nosotros llorábamos, recordando a Sion, los que nos llevaban cautivos, nos pedían que cantásemos, nos pedían alegrías y cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas? Oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Hanaret Babel Shah, Yashab Nugar, Nachinu, Betzorenu et Zion. Hanaret Babel Shah, Yashab Nugar, Nachinu, Betzorenu et Zion. Kishan shelunu shobienu, Bishir betol alenu, Simcha shir lenu, Mishir Zion, Ekna shir ashir, Yahweh al atmat, Necharim eshkachet, Jerusalem, Tishkach yemini tipak leshoni, Lechikiam lesekerechi, Imlu ale Jerusalem, al rosh simchati. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpo. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus cuentas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez
lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Y hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, oh, regresa a mí. Continuamos, damas y caballeros, nuestra programación. Radio Sarepta, frecuencia digital, damas y caballeros. Prepárate, ponte cómodo, a toda la gente bonita que nos escucha allá en su hogar, en su auto, allá en su trabajo. Le mandamos un cordial saludo por vía satélite, la transmisión por internet, señores. Toda la gente bonita que nos escucha por la programación de YouTube, señores. TikTok, la aplicación anaranjada. A toda la gente bonita de Kuwait les mandamos un cordial saludo, damas y caballeros. Vamos a prepararnos, damas y caballeros, esperando que se escuche fuerte y claro para aquella gente bonita que está atenta, señores, allá en aquella silla, allá detrás de las macetas. Cordiales saludos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Vamos a analizar el tema del Espíritu Santo. Hemos estado concientizando este tema maravilloso. Hemos considerado lo que en el primer siglo los grandes apóstoles del primer siglo nos enseñaron, y por medio de la enseñanza apostólica, hoy la Iglesia de Jesucristo recibe la edificación. Y hemos hablado el tema
del Espíritu Santo, hemos identificado algunos puntos. Primeramente, hemos leído que para recibir el Espíritu Santo, el requisito necesario es creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar a continuación por qué los apóstoles enseñaron que el Espíritu Santo es un sello. Es un sello, el sello del Espíritu Santo. Voy a leer en el libro de Efesios capítulo 1, versículo número 13. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es de suma importancia que todos los creyentes estemos conscientes lo que significa el Espíritu Santo. Hemos identificado 5 puntos muy importantes. El primero, reitero, era identificar el requisito que ocupa usted para recibir el Espíritu Santo. Ahora, a continuación, vamos a identificar qué es, para qué es, qué significa el sello del Espíritu Santo. Porque la doctrina cristiana nos identifica que el Espíritu Santo es un sello. He leído en Efesios capítulo 1, verso 13, el cual nos dice, la Escritura dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el apóstol Pablo, la doctrina identifica que el Espíritu Santo es un sello? Porque es importante que todos identifiquemos, tengamos la capacidad, el conocimiento de identificar el Espíritu Santo, entender por qué Dios dio la inspiración a los apóstoles de Jesucristo para enseñar a la iglesia que el Espíritu Santo es un sello. Primeramente, vamos a identificar qué significa un sello. Un sello es una señal. Es como una marca distintiva. Es como una marca distintiva. Es un sello donde se identifica autenticidad, autoridad, autorización, donde se identifica seguridad. Un sello significa algo que confirma, ratifica,
auténtico, legitimidad, garantía. Es un sello, es como validar algo auténtico. Eso es lo que significa un sello. Por ejemplo, hay documentos, hay pasaportes que si no lleva el sello no tiene validez. Por ejemplo, en migración de los Estados Unidos, cuando el pasaporte va a ser autorizado, se presenta el pasaporte, el solicitante, y si migración de los Estados Unidos sella ese pasaporte, es donde obtiene la vigencia. En algunas empresas hay documentos donde para validar alguna salida se ocupa un sello. Dentro del ámbito cristiano, dentro del razonamiento cristiano, el sello del Espíritu Santo es una señal, es una marca distintiva con el fin de indicar lo autorizado. Por ello es importante que entendamos qué es el sello del Espíritu Santo. Hemos iniciado leyendo cómo el apóstol Pablo identifica en la Escritura, el cual nos dice, Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos habla, nos identifica el apóstol de Jesucristo que el Espíritu Santo es un sello. Damas y caballeros, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso número 30, nuevamente el varón de Dios identifica, en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es un sello, señores, es un sello que Dios da al creyente autorizado por Dios para ser identificado como hijo de Dios. Es importante que alcancemos a entender el significado del sello, el cual Dios señala como una autorización, ratifica, legitimiza, hace algo legítimo. Es como validar algo auténtico, el sello del Espíritu Santo. Vamos a identificar un poco sobre demología, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Y para identificar en contexto sobre el Espíritu Santo, es necesario identificar también lo que es lo espiritual, los potestades, los principados,
potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Es importante también identificar tocante todo lo que encierra lo espiritual. Reitero, damas y caballeros, tocante el tema del sello. El significado es una señal. Hemos identificado que el Espíritu Santo significa una señal, una marca distintiva con el fin de indicar algo auténtico, autorizado. Eso es lo que podemos identificar de acuerdo a la Escritura. Quiero leer otra parte de la Escritura para ir avanzando, profundizando este tema. Voy a leer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 nos habla desde el verso número 1 al 11. Vamos a identificar, señores, la señal del Espíritu Santo en el creyente y para qué es. ¿Para qué es? Vamos a identificar, vamos a leer una profecía, un suceso, algo que va a suceder. No sabemos con exactitud cuándo va a ser cumplida esta profecía, pero sí vamos a identificar lo que es el sello del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 nos dice en el verso 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a ir desglosando, vamos a ir identificando para qué es el sello, qué tan importante es que todo creyente tenga el sello de Dios. Estamos identificando esta profecía que vio en revelación un apóstol de Jesucristo y nos habló, nos dejó esta profecía para que leyendo nosotros recibamos revelación, conocimiento, los acontecimientos futuros por cumplirse, señores. Nos hablaba el varón de Dios que va a acontecer que del abismo iba a salir
un humo, y ese humo identifica a espíritus, a demonios. Esos espíritus, esos demonios, nos narra la Escritura, si leemos hasta el verso número 11, dice que esos demonios iban a tener un cuerpo como de un caballo, iban a tener el cabello, van a tener el cabello como de una mujer, pero esos animales iban a tener cara de hombres, de seres humanos. Dice qué tan tremendo esta profecía que está por cumplirse, que estos demonios que salen del abismo iban a tomar un cuerpo como de un caballo con cara de seres humanos y con una cola de escorpión para dañar a los habitantes del mundo. Pero a los que tengan el sello de Dios no se les iba a dañar. Dice el verso número 4, dice, y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase. Se les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendos de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como las de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. Para la honra y la gloria de Dios, rogamos en el nombre de Jesucristo, que por el poder de Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, reprenda todo espíritu inmundo, todo pensamiento que quiera perturbar, para que nosotros recibamos la edificación, el conocimiento, la revelación que el Espíritu Santo quiere notificar al creyente, a la iglesia de Jesucristo. Pongamos atención, damas y caballeros, el significado del sello de nuestro Dios, el sello que nos hablaron los apóstoles. De acuerdo a las profecías, ese sello, el sello va a ser una señal para que esos demonios disfrazados con un cuerpo
como un caballo, con una cara de ser humano y con cola de escorpión, con alas. Es tremendo, señores, lo que de acuerdo a la profecía se va a manifestar. Muchos me han preguntado, muchos se hacen la pregunta, ¿será en el tiempo de la tribulación? ¿La iglesia va a estar presente o no va a estar presente? Damas y caballeros, esté presente la iglesia o no esté presente, si no está presente es porque tenía el sello de Dios, la iglesia, y pasó la gran tribulación. O si está presente, señores, el sello le va a acreditar para ser protegido de esta acechanza. Si leemos detenidamente, nos habla la escritura en el verso número 1 que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo, óigalo bien, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjese bien lo que salió del abismo, del infierno, un humo, espíritus. Los espíritus son como humo, pero esos espíritus, ese humo fue transformado. Dice el verso número 3, y del humo salieron langostas. Esas langostas, señores, ya vemos las características, que era el cuerpo como un caballo, con una cola de escorpión, pero aquí lo importante es, damas y caballeros, lo que nos narra aquí en Apocalipsis capítulo 9, verso número 4, donde nos dice que ni a ningún, dice, sino solamente a los hombres que no tuviese el sello de Dios. Tenían mandamientos estos demonios de no tocar al individuo, a la persona que tuviese el sello de Dios. Estamos identificando, señores, lo que un demonio, lo que esas langostas, lo que esos seres en forma de caballo, con cara de ser humano y con cola de escorpión, lo que se les ordenó que no tocaran a los que tuviesen el sello de Dios. Estamos identificando, señores, por ello iniciamos leyendo lo que los apóstoles enseñaron, que el Espíritu Santo es un sello. Ahora estamos desarrollando para qué es ese sello, señores. Y ya identificamos primeramente en esta profecía de este evento, estos acontecimientos apocalípticos, acontecimientos de los tiempos de Apocalipsis, un suceso, Señor, que se va a manifestar. Reitero, señores, la ventaja es en aquellos que tengan el sello de nuestro Dios. Vamos a continuar avanzando el por qué estamos identificando tocante lo que nos habla en esta escritura, señores, de
Apocalipsis. Otra vez, para ir entendiendo. Primeramente nos dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad. Óiganlo bien, el creyente escuchó al ministro, punto 97, escuchó el creyente, la persona escuchó a tal pastor, a tal ministro, a tal predicador, allá por la calle, por el medio de transporte, en aquel transporte público, subió por ahí un predicador dando testimonio del amor, de la misericordia de nuestro Dios, y aquel hombre fue atento, se llevó aquel mensaje, aquella información, allá en su hogar oró, pidió a Dios: Padre, creo en ti, perdona mis pecados, lléname, séllame. Procuró desde aquel día que aquel hombre recibió la notificación, la información del Evangelio de Jesucristo, aquel hombre recibió una semilla por su buen corazón y él le dio seguimiento a la información, practicó la oración, le pidió a Dios: lléname de tu Santo Espíritu, séllame, Padre, creo en tu palabra, y le dio seguimiento a aquel hombre. Recibió el mensaje. Por ello dice Efesios 1, 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Vamos a identificar, señores, cómo es que el creyente, el hombre, sí, el joven, la hermana, la señora, aquella persona escuchó. Otra vez, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, recibiste, Dios derramó su Santo Espíritu, señores. Estamos hablando la segunda parte del tema, el sello del Espíritu Santo. Es importante escuchar la primera parte para entrar en contexto de este estudio bíblico, de esta predicación, para ir entendiendo por qué Dios prometió derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. ¿Para qué es el derramamiento del Espíritu Santo? Para sellar al joven, a la señorita, a la ama de casa, para sellar a sus hijos. ¿Para qué es ese sello? Estamos viendo la profecía de Apocalipsis en tiempos futuros, donde va a haber un Apocalipsis y nos identifica la Escritura tocante al sello del Espíritu Santo. Vamos a continuar, damas y caballeros, vamos a avanzar ahora, porque es necesario identificar un poco damas y caballeros, vamos a avanzar ahora, porque es necesario identificar un poco del tema de demología. Demología es estudio sobre la naturaleza
las cualidades de los demonios. Porque es importante estudiar también cuando hablamos del sello del Espíritu Santo. Primeramente, reitero, porque vimos, escuchamos, leímos que del abismo van a salir demonios autorizados para tomar un cuerpo como de caballo. Van a tener una apariencia horrible, pero los sellados van a ser librados de esos escorpiones, de esas langostas, como los identifica el apóstol Juan. También vamos a analizar otra cosa muy importante. Nos habla en el libro de Marcos, vamos a leer el libro de Marcos tocante este tema. En el libro de Marcos, capítulo número 1, versículo número 23 y 24. Leo para la gloria de nuestro Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Nos narra este acontecimiento, señores, donde se manifestó un demonio, señores, dentro de esos templos de piedra. Entrando, fíjese, ponga atención, analicemos, escudriñemos lo que nos habla la Santa Escritura. Pero había en la sinagogas son esos lugares, esos templos de piedra que los sectarios construyen para manipular, para lavar el cerebro, para hacer su negocio, para hacer su fanatismo religioso, para ponerse a bailar y a saltar y invocar espíritus. Bueno, hacen un total desorden. Pero fíjese, meditemos, consideremos lo que nos habla el Sagrado Libro. Marcos capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos, de los religiosos, un hombre con espíritu inmundo. En otras palabras, mi amigo, un hombre con un espíritu, con un demonio poseído. Había un hombre poseído allí dentro del templo de piedra, ahí entre las bancas. Por ello yo muchas veces le recomiendo a la gente: ore en su casa, haga su oración en su domicilio. ¿Para qué va a esos lugares, a esos templos de piedra donde se mete gente que no sabes, esa gente, cuáles son sus intenciones al estar ahí? Hay gente que va nomás a ver qué maldad hace. Hay gente que va ahí para hacer pecado. ¿Cuántas mujeres que allí dentro de esos templos han conocido con quienes se han ido a cometer adulterio y fornicación? Pero no nos vamos a desviar. Vamos a concentrarnos lo que nos habla el verso 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces.
Fíjense, ese hombre que estaba ahí dentro de ese templo de piedra de los religiosos, empezó a gritar diciendo, ¡ah! Ya imagínate esos gritos, yo lo hago bonito, ¡ah! Pero imagínate un demonio poseído ahí adentro de ese templo, ¿cómo sería el grito? Y diciendo, dice la escritura, gritó, ¡ah! Y luego dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué dijo con nosotros el demonio? Había muchos ahí, estaba otra persona o todos estaban dentro de él. Analicemos, escudriñemos lo que dice la escritura. Otra vez dice, y gritó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le gritó el demonio que tenía poseído aquella persona que estaba dentro de ese templo religioso de la sinagoga. Le dijo el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí está la palabra clave de lo que dijo este demonio. Dijo, sé quién eres. ¿Qué quiero que alcances a razonar? Alcancemos a entender que los demonios conocen, saben quién tiene el sello, señores. Saben los demonios quién tiene el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús, cuando fue bautizado, se oyó una voz y descendió sobre él como paloma el Espíritu Santo. Jesús tenía el poder, el don, el Espíritu Santo. Por ello el demonio dijo, sé quién eres. Esta es la palabra clave, damas y caballeros. Lo que dice la escritura, sé quién eres. Vamos a identificar cómo los demonios, los espíritus malignos, identifican el sello, la señal del Espíritu Santo. Por ello acudimos a la palabra etimológicamente, el significado de sello. Los demonios, las huestes espirituales identifican el sello. Vamos a leer otra parte de la escritura donde se manifiesta otro demonio para confirmar lo que estamos hablando. En el libro de Lucas, capítulo número 8, verso número 27, dice las Sagradas Escrituras. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Fíjese, se le acercó a Jesús este endemoniado. Este endemoniado, este ser, dice que Jesús, en el verso 30, Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios tenía este hombre. Vamos a identificar que toda hueste
espiritual de maldad, identifica al sello de Dios. Dice en el libro de Hechos, aquí en este verso que acabo de leer, ahorita, vemos cómo se manifestaron ante Jesús, no un demonio, no, legiones. Muchos. Le contestó el demonio y le dijo en Lucas capítulo 8, verso 30. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legiones. Vamos a identificar en el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo número 19, Hechos 19, versículo número 11. Dice en el nombre de Jesucristo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 15, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Otra vez, vemos cómo el demonio dijo, a Pablo conocemos a Jesús, pero ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Y los atacó aquel endemoniado. Estamos analizando, damas y caballeros, por las santas escrituras, que los hijos de Dios que tienen el sello del Espíritu Santo, los identifican los demonios por el sello, por la señal, por la autoridad, por el poder que está dentro del hermano, de la hermana, que es sellado por el Espíritu Santo. Espero que vayas entendiendo, comprendiendo cuán importante es estar día tras día demandándole a Dios que nos selle, que nos llene de su Santo Espíritu, porque los demonios, los espíritus malos identifican, saben quién tiene el don, el sello del Espíritu Santo, y cómo los identifican el enemigo, el espíritu malo, el demonio no puede, esa hueste espiritual no puede tocarle, hacerle daño. Algo similar de lo que hemos leído en Apocalipsis, que nos dice la Escritura que se les ordenó
aquellas langostas, como escorpiones, que a los que tuviesen el sello de Dios no les haga daño alguno. Esto es importante que lo entendamos, damas y caballeros, cómo estos demonios respondieron, identificaron, diciendo decía el verso número 15, pero respondiendo el demonio, el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Te das cuenta cómo el demonio, el espíritu malo, identifica dónde está el sello del Espíritu Santo? Es importante, señores, que identifiquemos, porque los demonios, las potestades de las tinieblas no pueden tocar, dañar al hermano, a la hermana que tenga el sello del Espíritu Santo. No al que tenga un crucifijo de 2 metros, un San Judas o la Santa Muerte que le llaman, no, señor. Al que tenga el sello del Espíritu Santo. Es lo que identifica los seres espirituales de maldad. Por ello, en una ocasión dijo el varón de Dios Santiago, apóstol de Jesucristo, narra la Escritura en el capítulo 2, verso 19 al 24, los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. Recuerden, damas y caballeros, lo que nos habla en la Escritura, en el libro de Lucas capítulo 11. Vamos a leer para ir entrando en contexto, en razonamiento tocante este tema del Espíritu Santo y de las huestes espirituales de maldad. Lucas capítulo 11, versículo número 24, dice: en el nombre de Jesucristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjense lo que Jesús enseñó, que andan esos espíritus inmundos, esos espíritus diabólicos, andan buscando donde un hombre, una mujer, un joven, donde morar. Lo dijo Jesús, andan buscando a quién, dónde morar. Ellos están tan a gusto dentro de aquel joven, dentro de aquella mujer, de aquel anciano, de aquel hombre adulto. Ahí ellos están de maravilla dentro. Por ello a veces el hombre nomás está pensando maldad, amargura, pornografía, todo lo malo.
Porque hay un espíritu, un espíritu inmundo, un demonio que no lo deja estar tranquila aquella mujer. Siempre está con aquella ansiedad de lo malo. Por ello Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo, anda buscando dónde reposar. Y cuando aquel espíritu inmundo es reprendido, exhortado, cuando escucha, como hoy usted está escuchando a tu servidor, ministro de Jesucristo, y si en usted hay algo que lo atormenta, ellos no pueden soportar el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, no la aguantan, se van inmediatamente, se van, no soportan escuchar la doctrina cristiana, porque va acompañada del poder del Espíritu Santo. Se van inmediatamente. Y en ese momento que la hermana, la joven, está escuchando, está recibiendo bendición, se está limpiando, consagrando, pero aquel espíritu se fue. Y se van a buscar por ahí a quien poseer. Y andan por ahí, pero aquel joven escuchó por un momento y luego se olvida de darle seguimiento lo que el predicador, lo que el pastor le habló. Se entretiene en los placeres del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve ese espíritu y ve que el momento que escuchó recibió santificación, pero se descuidó y va ese demonio y trae otros 7. Y el postrer estado de aquella persona, dice Jesucristo, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por ello es importante siempre tomar con seriedad lo que un ministro te enseña. Si te está enseñando que busques en oración, te está identificando aún que no necesitas ser un fanático religioso de meterte todos los domingos a un templo de piedra. Si te está diciendo que aún en tu casa, en el camino, por allá por donde andes, tú puedes orar, puedes meditar, porque tú eres el templo. Y tú puedes orar todo el tiempo, buscar la bendición de Dios. De hecho, las virtudes, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Donde está el Espíritu Santo hay tranquilidad, estás a gusto porque ahí mora el Espíritu de Dios. ¿Y por qué mora ahí el Espíritu de Dios? Porque lo pidiste, porque oraste, porque pusiste atención, porque creíste. Ya vimos en la primera parte que Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne, seas chaparro, alto, flaco, gordo, guapo, feo, bonita o fea. Dios prometió derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Sin embargo, a veces la necedad te hace estar lejos de Dios. Por ello estamos identificando, damas y caballeros, cuáles son las bendiciones, las ventajas de tener el don del Espíritu Santo. Es un sello, señores. Es un sello donde las huestes espirituales de maldad lo identifican. Por ello,
Decía el apóstol Pablo en los Colosenses, capítulo número 1, dice Colosenses, capítulo 1, verso número 13 al 16. Dice en el nombre de Jesucristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versos 13 y 14. ¿Qué identifica el apóstol Pablo? El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿Cuáles son esas potestades, damas y caballeros? ¿Cuáles son? Por ello Pablo a los Efesios escribió diciendo, porque Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esa es la lucha del creyente. Esa es a la lucha que Dios nos llama para enfrentar, para vencer. Nos da la garantía del poder, la potestad por el Espíritu Santo. Más adelante vamos a continuar hablando del poder del Espíritu Santo. Pero nos hemos tomado un orden, hemos identificado 5 puntos. En la primera parte hablamos sobre qué necesita usted para recibir el Espíritu Santo. Identificamos con la Escritura que lo único que usted necesita es creer en Jesucristo. Estuvimos identificando algo sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, que no es el estar hablando que supuestamente en lengua, la Rambo, bazooka. No, señores. No necesitas temblar y llorar y tirarte al... No, nada de ello. Cuando Dios derrama su Santo Espíritu sobre el creyente, es porque usted creyó, es porque usted estuvo practicando la oración ahí en su casita, antes de dormir, empezó a acercarse en una reverencia ante Dios y empezó a pedirle a Dios, Padre, lléname, séllame, derrama tu Santo Espíritu sobre. Cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo, empieza a tener una experiencia de paz, de contentamiento, de alegría, de bendición. Nos dice en el libro de Gálatas, porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre. Hay un fruto, señores. Por ejemplo, si usted siembra una semilla de manzanas, pues le va a dar manzanas. Si Dios derrama su Espíritu sobre usted, ¿cuál va a ser el fruto? Amor, gozo, paz, bondad. Va a tener una experiencia maravillosa. Y el enemigo no le puede tocar, sino que usted le dé permiso. Usted abra la puerta de su corazón, usted permite que se meta aquello malo. Pero Dios nos llama a identificar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, señores. Fíjese bien, Efesios 6:12. Nos dice la Escritura, porque
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Vamos a identificar primeramente, dice principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Una jerarquía, señores, una jerarquía completa: principados, potestades, gobernadores y huestes soldados. Esa es la lucha del cristiano, del creyente. Pero en usted está garantizada la victoria, el triunfo por el don del Espíritu Santo. Dios mismo sujeta bajo tus pies al adversario. Hay mucho que hablar, damas y caballeros, tocante este tema, tocante estas potestades, identificar los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. Son esos demonios que están todo el tiempo tratando de hacerte caer, tratando siempre de ponerte un mal pensamiento. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo, tienes el sello del Espíritu Santo, inmediatamente reprendes en el nombre de Jesucristo y es derribado ese espíritu, ese demonio que quiera atormentar. Esperamos que esta breve plática hayas comprendido, razonado, y tu alma, tu espíritu, tu razonamiento sea edificado en el nombre de Jesucristo. Por ello hemos dado textos bíblicos sobre las santas y sagradas Escrituras. Mi deseo, que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y que Dios os bendiga. Bienvenidos a una nueva edición. Le damos la bienvenida a nuestro auditorio 104.3 Radio Sarepta, frecuencia digital, y a nuestro equipo de producción, Erika Villegas y Tato Gaitán. Te invitamos a sintonizar Radio Sarepta en esta programación de la doctrina de Jesucristo. El conocimiento debe llegar a todos. A través de tus oídos llegamos a tu corazón. Sigue escuchando nuestra emisora radial. Creemos que es de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.